¿Alguna vez te has sentido completamente perdido sin saber cómo seguir adelante ante las dificultades de la vida? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que pases por tantos desafíos y momentos de dolor? ¿Y si te dijera que esas pruebas que tanto temes en realidad son una manera divina de acercarte a Dios de una forma profunda y transformadora? Así es. Las dificultades que enfrentas no son una señal de abandono de Dios, sino una oportunidad para profundizar tu relación con Él. Existe un secreto oculto en las pruebas que la mayoría de las personas nunca percibe. Algo poderoso, que pocos conocen y que, si logras entenderlo, puede cambiar por completo tu forma de vivir y tu relación con Dios. Es como si, detrás de cada sufrimiento, hubiera una llave capaz de abrir puertas hacia una intimidad más profunda con el Señor. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre esto? ¿Cómo las dificultades pueden ser una oportunidad única para crecer espiritualmente? ¿Estás viendo lo que Dios quiere enseñarte a través de los tiempos de prueba? Hoy exploraremos juntos este profundo misterio y te prometo que, al final de este video, comprenderás una verdad transformadora que puede cambiar por completo tu visión sobre las dificultades que enfrentas. En este estudio, entenderás cómo Dios usa las pruebas para acercarte a Él, fortalecerte y revelarte más de su presencia en tu vida. No te apartes de este video, porque lo que aprenderás hoy puede ser la clave para que tu fe sea renovada de una manera que nunca imaginaste. Antes de comenzar el estudio, quiero pedirte que comentes: estoy aquí para aprender con Dios, aquí abajo, mostrando tu compromiso con la palabra y con lo que estás a punto de recibir. Y si aún no has dado like a este video, hazlo ahora. Cuando das tu me gusta, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas y con ello la palabra de Dios llega a más corazones afligidos. Recuerda cuán importante es para ti, querido hermano o hermana, suscribirte a este canal. Cada suscripción y cada like son como semillas que siembras en el reino de Dios, ayudando a difundir su mensaje y a bendecir vidas. Si no te suscribes, ahora podrías estar perdiendo la oportunidad de recibir revelaciones que pueden transformar tu vida para siempre. Si sientes que la penúltima lección de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición, comenta paz en Cristo ahora, porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Ahora prepárate para un viaje de aprendizaje y revelación. Comencemos. 1. Dios usa las pruebas para moldearnos y fortalecer nuestra fe. En 1 Pedro 1, 6, 7. La Biblia nos enseña que las pruebas vienen para probar la autenticidad de nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro que perece. Este versículo nos muestra que aunque las dificultades y los sufrimientos sean inevitables, tienen un propósito divino y mayor. La metáfora del oro refinado en el fuego nos enseña que nuestras vidas, cuando pasan por el fuego de la prueba, se vuelven más valiosas y puras. Cuando enfrentamos tribulaciones, el sentimiento natural es de dolor, incomodidad, una sensación de que estamos siendo probados hasta el límite. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, permite estas pruebas para acercarnos a Él. En momentos de prueba, nuestra fe se vuelve más dependiente de su gracia. Y es precisamente este proceso de fortalecimiento el que nos acerca a su corazón. La lucha que enfrentamos nos moldea, nos enseña a abandonar la autosuficiencia y a confiar plenamente en Dios. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, es ahí cuando nos damos cuenta de que solo Él tiene el control. Solo Él es la roca que no se tambalea. Y es en ese momento, cuando nuestras fuerzas ya se agotan, que su presencia se vuelve más evidente. Las pruebas, por más duras que sean, nos enseñan que nuestra verdadera fortaleza proviene de Él, no de nosotros mismos. En Jeremías 18, 1, 6, vemos el ejemplo de un alfarero moldeando el barro.
El barro, muchas veces, puede sentirse frágil y sin forma, pero en las manos del alfarero se convierte en una obra maestra. De la misma manera, Dios usa las dificultades para moldearnos y hacernos más fuertes, más dependientes de Él. El proceso de ser moldeado puede ser doloroso, al igual que el barro que es presionado y transformado en las manos del alfarero. Pero al final, el resultado es algo hermoso, algo que refleja la imagen del Creador. Dios no permite que enfrentemos tribulaciones porque quiere vernos sufrir, sino porque sabe que, al pasarlas, nuestra fe será fortalecida. El propio Cristo, durante su caminar en la tierra, enfrentó muchas pruebas. Nos mostró que, al confiar en Dios, incluso en el sufrimiento, podemos experimentar una paz que sobrepasa el entendimiento humano. La Biblia dice en Santiago 1, 2, 4, que debemos considerarlo como un gran gozo cuando nos veamos sometidos a pruebas de toda clase, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. La perseverancia es uno de los frutos que Dios desea ver en nuestras vidas. Cuando pasamos por pruebas, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros y Él es nuestra fortaleza en tiempos de debilidad. Es nuestro refugio, nuestra fortaleza, y en medio de la lucha no solo nos sostiene, sino que también nos transforma. Las pruebas no tienen el poder de destruirnos si estamos anclados en Él. Al contrario, tienen el poder de fortalecernos, de transformarnos en seres espirituales más maduros y más firmes en la fe. Cada batalla que enfrentamos nos hace parecernos más a Cristo. Como Él, nos volvemos más humildes, más dependientes del Padre, más confiados en su provisión. Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo enfrentar el dolor con fe. Él, siendo el Hijo de Dios, pasó por las mayores pruebas, desde el rechazo hasta la crucifixión, pero nunca se apartó del Padre. Al contrario, siempre buscó refugio en la oración, en la confianza y en la obediencia al plan de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 8:28, nos recuerda que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Incluso las pruebas tienen un propósito y Dios usará cada una de ellas para nuestro bien y para su gloria. Pero, ¿estamos realmente aprovechando las lecciones que nos traen las pruebas? ¿O simplemente nos quejamos y deseamos que desaparezcan? Si logramos cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, veremos que puede ser una oportunidad de crecimiento espiritual. Cuando miramos las dificultades con los ojos de la fe, podemos entender que son oportunidades para desarrollar la perseverancia, la paciencia y, sobre todo, una confianza inquebrantable en Dios. El propio Cristo dijo: «En el mundo tendrán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Este versículo nos enseña que las tribulaciones son una realidad para todos nosotros, pero no necesitamos enfrentarlas con miedo o desesperación. Jesús nos garantiza que Él ya ha vencido al mundo, y a través de Él, nosotros también podemos vencer las dificultades. Nos llama a confiar en su soberanía, incluso cuando la tormenta es fuerte a nuestro alrededor. Por lo tanto, cuando estés pasando por momentos difíciles, recuerda que Dios está usando esas pruebas para moldearte. No está tratando de destruirte, sino de transformarte. Te está preparando para algo más grande. Cada momento de dolor tiene un propósito eterno. Y al final de cada prueba, serás más fuerte, más sabio y más parecido a Cristo. Él es nuestro refugio y fortaleza, y en su presencia nada puede tambalearnos. Ahora quiero que reflexiones. ¿Realmente estás aprovechando las pruebas que Dios ha permitido en tu vida para acercarte más a Él? ¿O estás dejando que te alejen, alimentando la frustración y el desánimo? Este video, este estudio, no es solo una reflexión,
sino una oportunidad que Dios te está dando para cambiar tu forma de ver los desafíos. No abandones ahora, no cierres este video sin entender que este es un momento crucial en tu jornada de fe. Si dejas de aprender esta lección, estarás perdiendo la oportunidad de crecer y de experimentar un nivel más profundo de intimidad con Dios. Estás aquí, ahora. No ignores lo que Dios quiere hacer en tu vida en este momento. No seas como aquellos que comienzan el camino y se rinden a la mitad. Si te alejas ahora, estarás permitiendo que la debilidad venza tu fe. No dejes que eso suceda. Dios tiene algo poderoso para revelarte, algo que solo podrás entender si sigues escuchando y aplicando lo que Él está enseñando. 2. Dios usa las pruebas para enseñarnos a depender de su gracia en nuestras vidas. Las pruebas a menudo nos hacen sentir como si estuviéramos perdidos, como si nos estuviéramos hundiendo en un mar de dificultades sin esperanza de recuperar la calma. Sin embargo, Dios usa precisamente esos momentos de incertidumbre para enseñarnos a depender completamente de su gracia. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una poderosa enseñanza que recibió de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración de Dios es una de las más profundas sobre el propósito divino en las pruebas. Muchas veces intentamos resolver nuestros problemas solos, confiando únicamente en nuestras habilidades o fuerza. La sensación de autosuficiencia puede cegarnos a lo que realmente importa, que es aprender a depender de Dios. Durante las pruebas somos confrontados con nuestras limitaciones, lo que nos lleva a una posición de humildad. La tentación de querer controlar todo es fuerte, de hacer todo con nuestras propias manos, pero es precisamente cuando reconocemos nuestra debilidad que Dios puede obrar con su poder. Dios, en su infinita sabiduría, no nos deja solos en los tiempos difíciles. Él promete que nunca nos abandonará y su gracia se hace más evidente cuando pasamos por momentos de dolor. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo habla del consuelo que recibimos de Dios en nuestros momentos de angustia. Él nos consuela para que podamos consolar a otros que pasan por dificultades similares. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para volvernos más compasivos, más sensibles a las luchas de los demás y más dispuestos a compartir la gracia que hemos recibido. La gracia de Dios es suficiente. No está limitada por las circunstancias ni depende de cuán fuertes o capaces seamos. Al contrario, la gracia se vuelve más abundante cuando reconocemos nuestra incapacidad y nos entregamos a su poder. En Efesios 2, 8, 9, aprendemos que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es lo que nos sostiene y nos da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando no vemos la salida. Muchas veces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones no es la eliminación de la dificultad, sino el fortalecimiento en medio de ella. Él nos enseña a confiar en su provisión y a entender que, en nuestra debilidad, Él es más fuerte. Filipenses 4:13. Pablo nos recuerda que podemos hacer todas las cosas en aquel que nos fortalece, que es Cristo. Este fortalecimiento no proviene de nuestras fuerzas, sino de la fuerza de Dios. Cuando estamos débiles, Él nos da su poder para que podamos perseverar. Debemos aprender a ver las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para experimentar el poder de Dios. La fe verdadera no se forja en tiempos de facilidad, sino en los momentos de adversidad, cuando nuestra dependencia de Dios se vuelve más clara. Las pruebas nos desafían a confiar en Dios de una manera que muchas veces solo es posible cuando estamos en nuestro punto más débil.
Dios entonces usa esos momentos para enseñarnos a depender totalmente de Él, a descansar en su soberanía y a reconocer que Él es suficiente para todas nuestras necesidades. Jesús, en su vida terrenal, nos enseñó el poder de la dependencia del Padre. Durante su agonía en el huerto de Getsemaní, oró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26:39. Incluso enfrentando la mayor prueba de su vida, se entregó totalmente a la voluntad del Padre. Este ejemplo de rendición nos enseña que la verdadera fuerza viene cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando enfrentamos dificultades, Dios nos da la gracia necesaria para continuar, para perdonar, para amar, para ser pacientes, incluso cuando sentimos que no somos capaces. Él no nos pide que superemos nuestras luchas por nuestra cuenta. Nos invita a echar sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. 1 Pedro 5:7. Al hacerlo, estamos declarando nuestra dependencia de su gracia y permitiendo que Él haga en nosotros lo que no podríamos hacer solos. En los momentos de dificultad, también estamos llamados a ser agradecidos, incluso en medio del sufrimiento. La gratitud no es solo una respuesta a los momentos buenos, sino también una práctica que refleja nuestra confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos orienta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud, incluso en las pruebas, es una demostración de fe en Dios, de que confiamos en su soberanía y en su plan perfecto para nuestras vidas. Por lo tanto, al pasar por dificultades, debemos aprender a descansar en su gracia, a confiar en que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros. Las pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para experimentar el poder transformador de su gracia. Cuando nos sentimos débiles, Dios se revela fuerte. Él es nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Ahora quiero que reflexiones. ¿Has estado apoyándote en la gracia de Dios durante tus dificultades? ¿O has intentado resolver todo con tus propias fuerzas? Tal vez sea el momento de detenerte y reconocer que no estás solo en este camino. Dios está a tu lado, ofreciéndote su gracia para sostenerte, incluso en las situaciones más difíciles. Ahora te pregunto, ¿vas a dejar pasar esta oportunidad? ¿Seguirás intentando hacerlo todo solo? ¿O te rendirás a la gracia divina, que es suficiente para sostenerte? Comenta abajo sobre cómo has experimentado la gracia de Dios en tu vida y cómo te ha ayudado en las pruebas. Quiero saber de ti, porque tu experiencia puede inspirar a muchos otros a confiar más en Dios. 3. Dios usa las pruebas para enseñarnos a confiar en su soberanía. En medio de las dificultades, el mayor desafío que enfrentamos es confiar en que Dios tiene el control total de nuestra vida. En momentos de dolor, confusión o pérdida, parece que todo está fuera de control, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios quiere enseñarnos a confiar en su soberanía. Nos recuerda, a través de las pruebas, que su voluntad es perfecta y que nada sucede fuera de su plan soberano. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Cuando atravesamos dificultades, podemos preguntarnos por qué Dios permite el sufrimiento. Nos cuestionamos si Él realmente está en control o si, de alguna manera, hemos perdido su protección. Sin embargo, la verdad revelada en las Escrituras es clara. Dios nunca pierde el control. Él es soberano sobre todo, incluso sobre las situaciones.
que parecen incontrolables para nosotros. En Isaías 55, 8, 9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Las dificultades no son fruto del azar ni de un error divino, sino que forman parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Él usa cada situación para moldearnos, fortalecernos y acercarnos a Él. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Incluso en las adversidades, Dios tiene un propósito mayor: guiarnos hacia una vida de fe más profunda y confianza en su soberanía. Es difícil entender a primera vista cómo el sufrimiento puede formar parte de un plan bueno y perfecto. Sin embargo, cuando miramos las Escrituras y observamos los ejemplos de los grandes hombres de fe, nos damos cuenta de que muchas veces Dios usa el sufrimiento para transformarnos. El mismo Jesús pasó por momentos de angustia y sufrimiento, especialmente en su pasión, pero confió plenamente en el plan de Dios. Antes de su crucifixión, oró al Padre diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús demostró una confianza absoluta en la soberanía del Padre, incluso cuando el sufrimiento estaba ante sus ojos. Nuestro desafío es aprender a tener esa misma confianza, reconocer que Dios tiene el control y que nada sucede fuera de su voluntad soberana. Incluso en las pruebas más difíciles, podemos descansar en la certeza de que Dios no nos ha abandonado y que Él está obrando para nuestro bien. En 2 Corintios 1:20 Pablo afirma: porque todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un sí. Dios no miente y sus promesas son verdaderas sin importar lo que estemos enfrentando. Aunque las circunstancias nos hagan dudar, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Las pruebas, entonces, son oportunidades para profundizar nuestra confianza en Dios. Cuando todo a nuestro alrededor parece inestable, Él es nuestra roca. Cuando la vida parece caótica, Él es nuestro refugio. Dios usa los momentos de incertidumbre para enseñarnos a mirar hacia Él y no hacia las circunstancias. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en la soberanía de Dios significa reconocer que incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, podemos confiar en su sabiduría y amor. Dios no es un Dios distante que ignora nuestro sufrimiento. Él es un Padre que está con nosotros en cada momento de dolor y que usa esos momentos para refinarnos y acercarnos a Él. En Hebreos 12:7 se nos recuerda que la disciplina de Dios es una señal de su amor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? La confianza en Dios, especialmente en las pruebas, es una marca de la verdadera fe. No es una fe que depende de circunstancias favorables, sino una fe que cree que Dios está en control de todas las cosas, incluso en las situaciones difíciles. Él usa las pruebas para enseñarnos a confiar más plenamente en su soberanía y en su amor incondicional. A medida que aprendemos a confiar en Él, nuestra fe se fortalece y nos volvemos más sensibles a su presencia en nuestras vidas. Por lo tanto, si estás pasando por una prueba, recuerda que Dios está en control y que tiene un propósito mayor para tu vida. Él no te ha abandonado y está obrando en tu vida para moldearte a la imagen de su Hijo. Su soberanía es la base
de nuestra confianza, y su fidelidad es la garantía de que podemos descansar incluso en medio de las tormentas. Ahora te pregunto, ¿has confiado plenamente en la soberanía de Dios en tu vida? ¿O has confiado demasiado en tus propias fuerzas? Comenta abajo cómo has aprendido a confiar en Dios durante las dificultades y comparte este video con alguien que pueda estar luchando con esta cuestión. Ayudémonos unos a otros a crecer en la fe y a confiar más plenamente en el Señor. 5. Dios usa las pruebas para acercarnos más a Él. A medida que enfrentamos dificultades y momentos de tribulación, una de las mayores bendiciones que podemos experimentar es un acercamiento más profundo con Dios. Las pruebas nos conducen muchas veces hacia una búsqueda más intensa de su presencia, y eso, por sí mismo, es uno de los mayores regalos espirituales que podemos recibir. En momentos de dolor y sufrimiento, Dios nos llama a confiar en Él de una manera más profunda, a depender de su gracia y misericordia y a experimentar una comunión más íntima con Él. En Santiago 4:8, la palabra nos exhorta: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Las dificultades muchas veces nos hacen mirar hacia adentro de nosotros mismos y darnos cuenta de nuestra total dependencia de Dios. Nos revelan cuán frágiles somos y cuánto necesitamos la ayuda divina para atravesar cualquier crisis. Cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor, la única certeza que permanece es la presencia de Dios en nuestras vidas. Él nunca nos abandona y en el dolor, Él se revela de una manera más profunda, brindándonos un consuelo y una paz que el mundo no puede ofrecer. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos enseña sobre el consuelo que Dios nos da en medio del sufrimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos consolar a los que estén en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. A través de las pruebas, Dios no solo nos fortalece, sino que también nos prepara para ayudar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares. En el dolor, aprendemos a depender de Dios de una manera más intensa. El sufrimiento nos hace ver que sin Él no somos nada. En momentos de tribulación, cuando nos sentimos débiles, es cuando la fuerza de Dios se vuelve más evidente en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, pero Él me dijo: mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. De buena gana, pues, me gloriaré en mis debilidades, para que en mí habite el poder de Cristo. Cuando somos quebrantados, es cuando el poder de Dios se manifiesta de manera más gloriosa, y es en ese momento cuando nos acercamos más a Él. El Señor, en su misericordia, usa el sufrimiento para enseñarnos a buscar su presencia de manera más intensa. Cuando las cosas van bien, muchas veces caemos en la trampa de pensar que podemos caminar solos, sin depender completamente de Dios. Pero cuando la prueba llega, somos forzados a volvernos hacia Él. En Salmo 34:18 encontramos la maravillosa promesa: cerca está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Cuando nos acercamos a Dios en nuestro dolor, Él nos envuelve con su amor, nos fortalece y nos renueva. Las pruebas también nos enseñan a orar de manera más ferviente y sincera. Cuando estamos pasando por dificultades, nuestra oración se vuelve más intensa, más verdadera. Es cuando nos encontramos en situaciones extremas que nuestras palabras se vuelven más sinceras y nuestra búsqueda por la voluntad de Dios se profundiza. Jesús nos enseña sobre esto en Getsemaní, cuando en su agonía oró fervorosamente al Padre:
pidiendo fuerzas para cumplir su misión. Lucas 22:42. La oración se convierte en un vínculo profundo con Dios, un medio por el cual nos acercamos a Él y somos fortalecidos en medio del dolor. Además, el sufrimiento también nos enseña a tener un corazón más sensible a la presencia de Dios. Cuando todo parece perdido, es cuando podemos experimentar de manera más intensa el amor de Dios por nosotros. A medida que nos acercamos a Él, nuestra fe es renovada y nuestra esperanza restaurada. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo nos recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son para comparar con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. El dolor, por más difícil que sea, nos prepara para algo mucho mayor y más glorioso, que es la promesa eterna de estar con Dios para siempre. Dios, al llevarnos por períodos de prueba, también nos enseña a confiar en su soberanía. Cuando todo parece fuera de control, Él nos recuerda que Él es soberano sobre todas las cosas. Él es el Señor de nuestras vidas y aún en medio de las tribulaciones, Él tiene el control de todo. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más elevados que los nuestros. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, podemos descansar en la certeza de que, incluso en las pruebas, Él está trabajando en nosotros y por nosotros. Las dificultades, por lo tanto, tienen un propósito divino. Nos acercan más a Dios, nos enseñan a confiar en Él de manera más profunda y nos moldean para ser más semejantes a Cristo. Cuando nos permitimos ser moldeados por Dios, nuestras vidas se convierten en un reflejo de su gloria y Él es glorificado en nosotros, aun en medio del dolor. En 1 Pedro 5:10 encontramos la promesa de que el Dios de toda gracia que en Cristo os llamó a su eterna gloria, después de que hayáis padecido un poco, os perfeccionará, afianzará, fortalecerá y establecerá. Cada prueba tiene un fin glorioso. Y al final, Dios nos perfeccionará, nos fortalecerá y nos confirmará en su voluntad. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda, el dolor no es el fin, sino un medio para que te acerques más a Dios. Él está contigo, sosteniéndote y usando esta prueba para hacerte más fuerte y más parecido con Cristo. No olvides que la victoria está en su presencia y es a través de ella que serás transformado. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Te has acercado a Dios en tus pruebas? ¿Cómo has buscado su presencia durante los tiempos difíciles? Comparte tus reflexiones en los comentarios y recuerda que Dios está cerca de aquellos que le buscan con un corazón sincero. 6. Dios transforma el dolor en un camino de victoria. Es fácil perder la esperanza cuando estamos en medio del sufrimiento, pero una de las mayores verdades que podemos aprender a través de las pruebas es que Dios usa el dolor para llevarnos a la victoria. Las Escrituras nos muestran que, aunque el sufrimiento sea algo doloroso, no es el fin, sino solo el comienzo de una transformación que nos acerca a Dios y nos prepara para grandes cosas. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Dios, en su soberanía, tiene el poder de transformar cualquier situación difícil en una plataforma para su gloria. Él no desea que el dolor nos destruya, sino que lo use como una herramienta para moldear nuestro carácter y hacernos más como Cristo. En lugar de desesperación, el dolor nos ofrece una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera única y profunda. Él no nos abandona en el sufrimiento, al contrario, nos sostiene, nos fortalece y nos guía hasta la victoria. El dolor puede enseñarnos muchas lecciones preciosas.
Cuando enfrentamos momentos difíciles, nos vemos obligados a abandonar nuestra autosuficiencia y entregarnos completamente a Dios. Esta entrega es un paso importante en nuestro caminar espiritual. Nos enseña a confiar en Dios de una manera más profunda, a depender totalmente de su gracia. En 2 Corintios 1, 9, 10, Pablo comparte un testimonio poderoso. Sí, nosotros mismos tuvimos en nosotros la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y aún nos librará en su obra. Dios usa las dificultades para romper nuestra confianza en las cosas pasajeras y enseñarnos a confiar en su fidelidad eterna. Cuando Dios nos lleva a un lugar donde ya no podemos contar con nuestros propios esfuerzos, Él nos enseña a esperar en su provisión y en su plan perfecto. El dolor, por lo tanto, se convierte en una oportunidad de transformación, donde nuestra fe es refinada y nuestra confianza en Dios se hace más fuerte que nunca. En muchas historias bíblicas vemos cómo Dios transformó el dolor en victoria. Un ejemplo claro de esto es la historia de José, quien, a pesar de ser rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado, fue exaltado por Dios y se convirtió en una figura clave para salvar a su familia durante un periodo de hambre. El sufrimiento de José no fue en vano. Dios usó su dolor para prepararlo para un papel crucial en el plan divino de salvación. Génesis 50:20. Dios transformó su dolor en una victoria no solo para él, sino para muchas personas. De la misma manera, Él puede usar tu dolor para llevarte a un lugar de victoria que nunca imaginaste. Las pruebas también son una oportunidad para que Dios nos moldee en carácter. El sufrimiento refina nuestras motivaciones, purifica nuestros corazones y nos hace más semejantes a Cristo. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos enseña que sabemos que la aflicción produce perseverancia. La perseverancia, un carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. La perseverancia que se cultiva a través del dolor nos prepara para los propósitos mayores de Dios en nuestras vidas. Cuando nos aferramos a Él durante las dificultades, Él nos moldea para ser más fuertes, más fieles y más capacitados para cumplir la misión que Él tiene para nosotros. En Hebreos 12:11 encontramos otra poderosa verdad. Toda disciplina en el momento no parece ser motivo de alegría, sino de tristeza. Más tarde, sin embargo, produce un fruto pacífico de justicia para aquellos que por ella han sido ejercitados. El dolor que enfrentamos es, a menudo, una forma de disciplina amorosa de Dios. Él lo usa para moldearnos, corregirnos y prepararnos para la victoria. Aunque es difícil en el momento, la recompensa que trae es inmensurable. Dios también usa el dolor para enseñarnos a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Cuando todo está bien, a menudo olvidamos buscar a Dios constantemente, pero en el sufrimiento nos vemos obligados a depender más de Él. El sufrimiento nos enseña a orar de manera más sincera, a buscar su dirección de manera más intensa y a confiar en su gracia para sustentarnos. Como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. La dependencia de Dios es un lugar de gran fortaleza, y cuando aprendemos a depender de Él en el sufrimiento, nos volvemos más fuertes espiritualmente. Dios también usa las pruebas para capacitarnos para ayudar a los demás. Cuando superamos nuestras propias dificultades, obtenemos una perspectiva única que nos permite ser una fuente de aliento para aquellos que están pasando por situaciones similares. En 2 Corintios 1:4 leemos que Dios nos consuela para que podamos consolar a los demás, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos consolar a los que estén en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros
mismos somos consolados por Dios. Al superar nuestras propias luchas, nos convertimos en instrumentos de Dios para llevar esperanza y aliento a los demás. Las pruebas también son una forma de Dios prepararnos para una gloria mayor. Como dice en 2 Corintios 4:17, porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria, por encima de toda comparación. Aunque el sufrimiento puede ser difícil, es temporal y tiene un propósito eterno. Dios usa nuestras pruebas para prepararnos para la grandeza de su gloria, que será revelada en nosotros. El sufrimiento presente no es digno de ser comparado con la gloria que Él tiene reservada para nosotros. Por lo tanto, el dolor no es un fin en sí mismo, sino un medio para que Dios nos lleve a la victoria. Él usa el sufrimiento para transformarnos, moldearnos, prepararnos para su obra y acercarnos más a su presencia. Cuando enfrentamos las dificultades con fe, éstas se convierten en un camino hacia la victoria, y el resultado final es un fortalecimiento espiritual que nos permite experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Cómo has lidiado con las pruebas en tu vida? ¿Has buscado a Dios como tu fuente de fuerza y victoria? ¿O has intentado resolver todo por tu cuenta? Deja tus pensamientos en los comentarios y recuerda, no te rindas, porque Dios está usando cada momento difícil para prepararte para una victoria mayor. 7. El silencio de Dios en las pruebas. Una de las experiencias más difíciles para un cristiano es pasar por pruebas y sentir que Dios está en silencio. Oramos, clamamos, buscamos respuestas, pero parece que el cielo permanece cerrado. Ese silencio puede ser angustiante y nos lleva a cuestionar si Dios realmente nos está escuchando o si le importa lo que estamos pasando. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el silencio de Dios no significa su ausencia. En la historia de Job vemos a un hombre justo que perdió todo, sus bienes, su familia y su salud. En medio de su dolor, clamó a Dios, pero por un tiempo no recibió respuesta. Job llegó a decir, «Te clamo, pero no me respondes, estoy de pie, pero no te fijas en mí». Job 30:20. Aún así, Dios estuvo presente todo el tiempo, permitiendo que Job pasara por la prueba para fortalecerlo y revelar un propósito mayor. El silencio de Dios también fue experimentado por David. En varios salmos expresa su angustia al sentir que Dios estaba distante. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13:1. Sin embargo, incluso en medio del silencio, David siempre renovaba su confianza en Dios, reconociendo que Él estaba en control. Y el mayor ejemplo de todos fue el propio Jesús. En la cruz, Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En el momento de mayor dolor, parecía que Dios estaba en silencio, pero ese silencio formaba parte del plan divino para la redención de la humanidad. El sacrificio de Jesús no fue en vano. A través de él, fuimos reconciliados con Dios. Si Dios parece estar en silencio en tu vida hoy, no significa que Él te haya abandonado. Muchas veces, Él está trabajando tras bambalinas, moldeando tu corazón, enseñándote a confiar en Él incluso cuando no hay señales visibles. El silencio de Dios es una invitación a desarrollar una fe más profunda que no depende de emociones o respuestas inmediatas, sino que se apoya en la certeza de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Ahora, comparte en los comentarios. ¿Has pasado por un momento en que sentiste el silencio de Dios? ¿Cómo impactó esto tu fe? 8. Cuando las pruebas te preparan para algo mayor. Muchas veces, las dificultades que enfrentamos no son castigos, sino entrenamientos para algo mucho mayor que Dios está preparando para nosotros. Las pruebas pueden parecer injustas en el momento,
Pero cada una de ellas tiene un propósito divino. Dios no desperdicia el sufrimiento. Él usa cada dolor, cada pérdida y cada desafío para fortalecernos y capacitarnos para misiones que ni siquiera imaginamos. José, hijo de Jacob, es uno de los mayores ejemplos de esto. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y lanzado a la prisión. Durante años, José enfrentó adversidades sin entender el motivo. Sin embargo, cada una de estas pruebas lo estaba preparando para gobernar Egipto y salvar muchas vidas del hambre. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, dijo: «Vosotros bien intentasteis mal contra mí, pero Dios lo intentó para bien, para hacer como se ve en este día, para conservar mucha gente con vida». Génesis 50:20. Dios también usó las pruebas en la vida de Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. Durante ese periodo, aprendió la humildad, la paciencia y la total dependencia de Dios. Cada experiencia difícil que Moisés enfrentó formó parte de un proceso de preparación para la gran misión que estaba por venir. David enfrentó desafíos similares. Antes de convertirse en rey de Israel, tuvo que pasar por años de huida, persecución y pruebas. Durante ese tiempo, Dios estaba forjando en él el carácter de un verdadero líder, enseñándole a confiar en él en todas las circunstancias. Las batallas que David luchó antes del trono fueron esenciales para que él se convirtiera en un rey conforme al corazón de Dios. El mismo principio se aplica a tu vida. Las dificultades que enfrentas hoy pueden estar preparándote para algo mucho mayor. Dios puede estar fortaleciendo tu fe, enseñándote a perseverar y moldeando tu carácter para misiones que aún no han sido reveladas. Muchas veces, solo podemos ver el propósito de las pruebas después de haber pasado por ellas. Si estás enfrentando momentos difíciles, no te rindas. Confía en que Dios está en control y que Él está preparando algo que va más allá de lo que puedes imaginar. En el tiempo adecuado, verás que cada lágrima, cada lucha y cada obstáculo formaron parte de un plan perfecto. Ahora responde en los comentarios. ¿Has pasado por una prueba que más tarde descubriste que era una preparación para algo mayor? Comparte tu testimonio y fortalece la fe de otros hermanos. 9. Las pruebas te hacen depender completamente de Dios. Muchas veces, solo nos damos cuenta de cuánto necesitamos a Dios cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Mientras tenemos estabilidad, salud y seguridad, es fácil apoyarnos en nuestras propias fuerzas, confiar en nuestros planes y pensar que tenemos el control, pero cuando vienen las pruebas, nos vemos forzados a reconocer nuestra fragilidad y entender que, sin Dios, no somos nada. Pablo enfrentó esta realidad de forma intensa. En 2 Corintios 12, 9, 10, habla sobre un aguijón en la carne que lo afligía y por el cual oró 3 veces para que fuera quitado. Pero Dios le respondió: «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto hizo que Pablo comprendiera que sus limitaciones no eran un problema, sino una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara en su vida. Cuando todo va bien, es fácil depender solo de lo que vemos y sentimos. Pero cuando surgen las dificultades, nos vemos forzados a poner nuestra confianza completamente en Dios. Job, quien lo perdió todo, sus bienes, su familia y su salud, aprendió esto de manera dolorosa. En el auge de su angustia, declaró: «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Job 13:15. Esa es la fe que Dios desea construir en nosotros a través de las pruebas. Una confianza que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. El pueblo de Israel experimentó algo similar en el desierto.
Dios permitió que pasaran hambre para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. Cuando todo faltaba, Dios se reveló como la única fuente de provisión y sustento. ¿Y tú? ¿Has intentado luchar con tus propias fuerzas? ¿Has buscado soluciones humanas para problemas que solo Dios puede resolver? Tal vez esta prueba sea el camino por el cual Dios te está enseñando a depender completamente de Él. Cuando finalmente entregamos todo en las manos de Dios, descubrimos que Él siempre estuvo en control. Y en el próximo bloque hablaremos sobre algo que puede transformar completamente tu perspectiva sobre las pruebas. Hay un secreto poderoso que Dios usa para moldearnos y llevarnos al centro de su voluntad. Estate atento, porque esta revelación puede cambiar tu vida espiritual para siempre. 10. Dios usa las pruebas para prepararte para algo mayor. ¿Alguna vez has pensado que todo lo que estás pasando ahora puede ser parte de un plan mucho mayor? Que las lágrimas, las dificultades, las pérdidas y los desafíos no son el fin de tu historia, sino la preparación para algo grandioso. Muchas veces vemos las pruebas como castigos, como momentos de dolor sin propósito. Pero Dios ve todo de una manera diferente. Él te está moldeando, te está entrenando, te está preparando para algo que aún no puedes ver. Mira la historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado durante años. A los ojos humanos, su vida parecía un fracaso. Pero Dios estaba escribiendo una historia que él aún no podía comprender. Cada sufrimiento, cada injusticia, cada noche solitaria en la prisión era parte de la preparación para el propósito que Dios tenía para él. Cuando llegó el momento adecuado, José fue colocado como gobernador de Egipto y usado por Dios para salvar miles de vidas, incluida su propia familia. Lo mismo ocurrió con David. Antes de convertirse en rey, pasó años huyendo de Saúl, enfrentando peligros y pruebas. Cada batalla, cada noche de persecución, cada traición moldeaba su carácter para que pudiera asumir el trono con sabiduría y madurez. Dios no desperdicia el sufrimiento. Él usa cada dolor para fortalecernos, enseñarnos y prepararnos para algo que está más allá de nuestra visión. Y ahora, mira tu vida. ¿Será que esta tormenta que estás enfrentando no es, en realidad, el entrenamiento que Dios te está dando para un propósito mayor? ¿Será que esta puerta que se cerró no es Dios guiándote hacia algo mejor? ¿Será que esta pérdida que te hizo llorar no es parte de un plan para hacerte crecer? Tal vez estés al borde de rendirte. Tal vez las luchas estén pesando demasiado sobre tus hombros. Pero te digo, no pares ahora. No abandones el proceso antes de tiempo. Dios ya vio el final de tu historia y Él sabe exactamente por qué está permitiendo que pases por todo esto. Y antes de salir de este video, quiero que reflexiones. Si José se hubiera rendido en la prisión, nunca habría llegado al trono. Si David hubiera abandonado su viaje en el desierto, nunca habría sido rey. Y si tú te rindes ahora, nunca verás lo que Dios ha preparado para ti. Ahora te desafío a dejar un comentario aquí diciendo: confío en el proceso de Dios. Declara esto como un compromiso público de que no vas a rendirte, de que vas a seguir firme hasta ver la promesa de Dios cumplirse en tu vida. Y si este estudio tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesita escuchar este mensaje. Tal vez esta palabra sea exactamente lo que un amigo necesita para seguir creyendo. Sé un canal de bendición. Y por último, antes de salir, cierra los ojos por un instante y habla con Dios. Agradécele por el proceso, por la preparación, por cada prueba que está moldeando tu carácter, porque a su debido tiempo, Él te exaltará. Y cuando ese día llegue, entenderás que todo valió la pena.
Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que eres parte de un grupo muy selecto. Poquísimas personas llegan al final de un video como este. La mayoría se rinde a mitad del camino. Se distrae con otras cosas, salta de video en video sin realmente absorber el mensaje. Pero tú no. Tú perseveraste. Escuchaste cada palabra. Sentiste la presencia de Dios hablando a tu corazón, y eso significa algo muy especial. Significa que estás buscando crecer espiritualmente, que deseas más que una fe superficial. Quieres profundidad, transformación, verdad. Ahora quiero que hagas algo importante. Quiero que dejes un comentario aquí abajo para saber que eres uno de los elegidos que llegó hasta el final. Pero no cualquier comentario. Quiero que escribas: me quedé hasta el final porque Dios habló conmigo. Dilo en los comentarios como un sello de compromiso, como un testimonio de que este mensaje impactó tu vida. Así, podré ver tu nombre y saber que eres parte de este grupo especial de personas que realmente valoran la palabra de Dios. Pero no te detengas aquí. ¿Te has dado cuenta de lo raro que es encontrar mensajes así? ¿Cómo, en medio de tanto contenido vacío en Internet, es difícil encontrar un video que realmente edifique tu alma? Ahora piensa, ¿cuántas personas pueden estar necesitando escuchar esta palabra, pero no tienen acceso a ella? ¿Cuántos de tus amigos, familiares, conocidos están pasando por pruebas y pueden ser tocados por este mensaje? No guardes esta bendición solo para ti. Comparte este video ahora mismo con al menos 3 personas. Sé el instrumento que Dios puede usar para transformar la vida de alguien. Nunca sabes el impacto que una simple acción puede tener en el destino de una persona. Y si aún no te has suscrito a este canal, necesito preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué escucharías un mensaje como este? ¿Sentirías la presencia de Dios y aún así no te unirías a una comunidad que comparte palabras como esta todos los días? Suscribirte a este canal no es solo presionar un botón, es un compromiso con tu propio camino espiritual. Es asegurarte de seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu fe, que te guiarán en los momentos difíciles y que te recordarán siempre el amor de Dios. Si ya estás suscrito, siéntete privilegiado. Eres parte de una familia de buscadores de la verdad. Pero si aún no lo estás, corrige eso ahora mismo. No pierdas más tiempo. La vida espiritual es como una llama. Si no se alimenta, se apaga. Si no sigues rodeándote de palabras que edifican, de reflexiones que tocan el alma, el mundo comenzará a sofocar tu fe. El diablo usa el olvido como un arma poderosa. Él sabe que si dejas de escuchar mensajes como este, tu fe comenzará a enfriarse. Tu corazón comenzará a endurecerse y antes de que te des cuenta, estarás distante de Dios. No permitas que eso suceda. Sigue viendo los videos de nuestro canal. Mantén tu luz encendida. Fortalece tu alma día tras día. Y ahora, antes de salir de este video, quiero que hagas algo muy especial. Cuando termine este mensaje, no pauses el video, no cierres la pantalla. Quédate algunos minutos en silencio. Escucha la música que está sonando. Deja que esta melodía envuelva tu corazón. Usa este momento para conectarte verdaderamente con Dios. Habla con Él. Agradécele por el día de hoy, por la oportunidad de aprender más sobre su palabra, por cada bendición, incluso aquellas que aún no has percibido. Deja que este tiempo de silencio sea un acto de alabanza y entrega. Y por encima de todo, no olvides, Dios te está preparando. Dios te está moldeando. No te rindas a mitad del camino, porque en su tiempo Él te exaltará. Y cuando ese día llegue, mirarás atrás y entenderás que cada lágrima, cada lucha, cada prueba, todo valió la pena.
Con todo el corazón, vamos a levantar una alabanza al Dios de Israel, el Señor Todopoderoso, que es digno de toda honra y gloria. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, te alabamos con nuestros corazones llenos de gratitud. Te exaltamos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia inmensurable que nos sostiene día tras día. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestra roca firme en tiempos de adversidad. En ti encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. Tú, Señor, eres digno de toda adoración. No hay otro como tú. Eres el creador de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes, Señor de señores, y ante ti toda la tierra se postra. Tu amor es eterno, tu bondad nunca falla. Somos tus hijos y te damos gracias por llamarnos tuyos, por darnos la oportunidad de vivir en tu presencia. Hoy, Señor, levantamos nuestras voces y corazones hacia ti. Alabamos tu santo nombre y proclamamos que tú eres el único Dios verdadero, que nuestras vidas reflejen tu luz, que cada paso que demos sea un reflejo de tu amor y tu verdad. Nos rendimos a tu voluntad, oh Dios, y te pedimos que nos guíes por tus caminos de justicia y paz. Derrama sobre nosotros tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos capacite para vivir conforme a tu palabra, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos vivir en amor, en unidad, y que seamos instrumentos de paz en un mundo que tanto necesita de ti, oh Dios. Tú eres grande, y tu nombre es exaltado por encima de todo nombre. Bendito sea tu nombre ahora y para siempre. A ti, Señor, sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Oh Señor nuestro Dios, te adoramos y exhalamos la grandeza de tu nombre, porque tú eres digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que nuestras palabras sean como incienso agradable ante ti, y que nuestras vidas, en cada acto, reflejen tu majestad y soberanía. Dios de poder y misericordia, tú eres el creador de todas las cosas. El cielo y la tierra proclaman tu gloria. El sol, la luna y las estrellas, en su perfecta orden, cantan alabanzas a tu grandeza. El océano y la tierra, los vientos y los árboles, todas las obras de tus manos son testigos de tu infinita y inmensurable grandeza. Tú eres el Dios que creó el universo en su belleza y equilibrio, y con tu soplo de vida nos diste la existencia. Te damos gracias, oh Señor, por habernos elegido, por darnos la oportunidad de experimentar tu amor y caminar bajo tu orientación. Que nunca nos olvidemos de alabarte en todas las estaciones de la vida, en cada momento de alegría, lucha, victoria y debilidad, que podamos reconocer tu presencia como nuestro refugio seguro, nuestra fortaleza que nunca falla. Tú eres el Dios que conoce nuestros corazones más profundos, nuestros miedos y anhelos, y aún así nos amas con amor eterno. Tú eres nuestra esperanza, nuestro consuelo en medio del sufrimiento, nuestra fuerza cuando estamos débiles. Cuando las tormentas de la vida vienen, tú eres nuestro refugio. Cuando las noches parecen interminables, tú eres nuestra luz. Cuando el alma se siente perdida, tú eres nuestro guía. Señor, tú eres la fuente de todo buen regalo. Tu bondad nos alcanza cada amanecer, y en cada paso de nuestro caminar tú nos sostienes. Cada respiro, cada latido de nuestro corazón es una expresión de tu gracia. No somos dignos, pero tú nos amas y nos perdonas. En ti encontramos la paz que el mundo no puede dar. Padre Santo, nos rendimos a ti, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu presencia en nosotros, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros gestos reflejen tu bondad y tu amor,
que podamos ser vasos de tu Espíritu, llevando tu palabra y tu amor a los que nos rodean, que nuestra fe nunca vacile, que nuestros ojos siempre estén fijos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos ser instrumentos de tu paz, esparciendo luz donde hay tinieblas, llevando tu verdad donde hay mentiras y proclamando tu salvación donde hay necesidad. Señor, tú eres la razón de nuestra existencia y te bendecimos con todo nuestro corazón. No hay otro como tú. Que tu nombre sea exaltado para siempre, que tu gloria resplandezca en nuestras vidas y en todo el universo. A ti, oh Señor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Amén, amén, amén.